Comentario Isaías capítulos 60 al 62. Estos últimos capítulos describen el glorioso reinado que Jesucristo establecerá cuando venga a la tierra a reinar. La palabra gloria en sus diversas formas se halla 24 veces en estos capítulos. Sin duda no había ninguna gloria en Israel ni en Judá cuando terminó el cautiverio babilónico y el debilitado remanente volvió a su tierra. Qué desalentador debe haber sido regresar a una tierra agostada por la guerra, a la ciudad con las murallas destrozadas y las puertas quemadas por fuego, y a un templo dejado en ruinas. Pero Isaías miraba a través de los años y veía una ciudad santa, gloriosa, con un templo glorioso. Capítulo 60, versículo 7, hace también capítulo 64, versículo 11, y murallas y puertas reconstruidas. Capítulo 60, versículo 10 y 11. Israel era burla de las naciones gentiles, pero sería el centro de la tierra, el mismo trono de Dios. Los gentiles vendrían a Jerusalén y adorarían al verdadero Dios. Véase capítulo 60, versículo 3, 5, 11 y 16. Capítulo 61, versículos 6 y 9. Capítulo 62, versículo 2. Capítulo 66, versículos 12 y 19. Estas promesas de la gloria futura de la nación serían un gran estímulo para los judíos a regresar a su tierra después del cautiverio. Nótese en estos capítulos 4 cuadros maravillosos de la nación restaurada. Un glorioso remanente. Nace el nuevo día. Capítulo 60, versículos 1 al 9. Qué sombrío era todo para los judíos en los días de Isaías, y cuanto más oscuro sería durante la tribulación, cuando la nación sufra bajo las manos del anticristo y las naciones gentiles. Pero las tinieblas acabarán con el regreso de Cristo a la tierra, en su reinado. El Señor mismo aparecerá a los judíos, mirarán a mí, a quien traspasaron. Vea Zacarías capítulo 12, versículo 10. En este día Israel participará de la gloria de Cristo cuando Él reine sobre el trono de David. La iglesia reine con Él en su reinado. Isaías ve a las naciones gentiles viniendo a Jerusalén en paz, no en guerra, y a Israel participando de la riqueza de las naciones. Versículo 3 al 9. Algunos aplican el versículo 5 al mar muerto, porque incluso hoy los judíos extraen algo de riqueza de esa masa de agua. Hoy las naciones están contra Jerusalén. Ha sido el centro de oposición mundial. Pero en el día que Cristo restaure la gloria a Israel, los gentiles se postrarán en paz. Las bendiciones abundan. Versículos 10 al 22.
la nación se reconstruirá y las puertas nunca se cerrarán por el peligro. El reino milenial, 1000 años de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5. Será un tiempo de paz y prosperidad para todo el mundo. Será un nuevo día para la humanidad cuando el sol de justicia, Jesucristo, vuelva. Malaquías capítulo 4, versículos 1 a 3. No aplique estas promesas a los cristianos de hoy, espiritualizándolas o convirtiéndolas en símbolos. Se cumplirán literalmente en la tierra de Israel cuando Jesús vuelva. Como cristianos no testamentarios, esperamos la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Que precede a la aurora. Porque Cristo vendrá en el aire a buscar a su iglesia y nos llevará al cielo antes de que sus juicios caigan sobre el mundo. Una boda gozosa. Comentario capítulos 61 y 62. Una boda gozosa. Cristo leyó en la sinagoga de Israel de Nazaret, Isaías 61, versículos 1 y 2. En Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Y se aplicó a sí mismo las palabras. Vino para satisfacer las necesidades espirituales del pueblo y a proclamar el año agradable del Señor. Allí se detuvo en su lectura, porque el día de venganza no vendrá sino en la tribulación. Me hace Isaías capítulo 63, versículos 1 al 4. Hoy vivimos en el año de la buena voluntad, el día de la gracia. Por supuesto, Isaías habla aquí del ministerio del Señor a Israel cuando vuelva para convertir su funeral en una boda gozosa. El versículo 3 describe a los dolientes secando sus lágrimas y vistiéndose de ropas festivas en lugar de su luto. El versículo 10 describe a la nación regocijándose como lo hacen la novia y el novio. Israel se casó con Jehová en el monte Sinaí, cuando él les dio la ley, pero la nación fue infiel y se fue tras los dioses de otras naciones. Debido a su adulterio espiritual, la nación fue enviada al cautiverio. Pero incluso esto no la curó de sus pecados. Hoy Israel es una esposa desamparada, pero cuando Cristo vuelva a la tierra y reine, la nación de Israel será limpiada de nuevo, se casará con Jehová el Señor. Isaías capítulo 62, versículo 4, promete que no será desamparada o desolada, más bien será llamada Epsi-Ba. Mi deleite está en ella.
y Beula, desposada. El versículo 5 describe al Señor regocijándose por su esposa restaurada. No confunda esto con la iglesia, la novia de Cristo. Según 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. Véase Oseas capítulo 2,